Y hoy tenemos un invitado especial y me permita, por favor, presentar su hoja de vida. Por favor, si me pueden dar el acceso aquí al computador para poder presentar la hoja de vida de nuestro invitado, que ya está en sala, está ahí muy atento para esperar eh, su ponencia, ¿no? Ok, vamos a ver. Ok, bien, con nosotros va a estar el día de hoy el licenciado Olger Román. Él es nutricionista y tiene de experiencia profesional, es jefe del Departamento de Nutrición en Iquitos, en Huancavelica, en la Clínica Adventista Anestal y también en los hospitales regionales de Zacarilla, Valdivia, también de Huancavelica. Es docente de la Universidad en Iquitos y Lima también, de la Universidad Peruana del Oriente, también Universidad Científica del Perú, y también fue docente de nuestra Universidad Peruana Unión, es ahí donde yo conozco a Olger. ¿Sí? Él es nutricionista clínico de especialidad, ¿no? Entonces viene ya trabajando en el área renal, ¿sí? Es Centro de Salud Campo Verde, hizo su serum y trabaja en Modial Center, es nutricionista renal. También trabaja en el Centro Médico Multiservicios, Sociedad Anónima, nutricionista renal desde julio de 1919, ¿no? Del 2019. También trabaja en Corporación de Médicos y en Hemodiálisis Las Mercedes, Sociedad Anónima. Y ahora se encuentra trabajando como secretario científico del Colegio Regional Cuarto de Lima, del Colegio de Nutricionistas Regional Cuarto. Aquí está con nosotros Olger. Olger, bienvenido y hoy tenemos un nutrido programa, ¿verdad? Hemos hecho preparaciones para ver qué es lo que pueden consumir los pacientes que tienen algún padecimiento, algún estadio de enfermedades renales. Olger, adelante. Gracias. Bien, buenas noches a todos los presentes. Gracias, profesora Davita. Sí, justo somos colegas y nos conocimos en la universidad. Sí, justo me pidieron para apoyar y bueno, siempre con mucho gusto para poder, básicamente, acerca de la experiencia que tengo con pacientes con insuficiencia renal y dado que hay algunas dudas. Eh, a ver, en primer lugar vamos a ver que cuando una persona tiene insuficiencia renal, se supone que de pronto ya está diagnosticado, ¿no? Ya fue al médico y el médico le dijo, tú tienes una insuficiencia renal, puede ser estadio 3. Dentro del estadio 3 hay, les va a decir 3A o 3B. Cuando ya se detecta a partir de un estadio 3, es irreversible. Y lo que se trata de hacer con la alimentación, con la medicación, es para no llegar a la diálisis. De pronto hay muchos que deben estar en diálisis, pero aún en diálisis también hay algunas pautas. Cuando estás en un estadio 4, obviamente estás avanzando un poco más, ya tienes muchos síntomas en los cuales tienes que cuidar mucho tu comida. Cuando estás en un estadio 5, ya estás prácticamente en la fase terminal y a un paso de ya una diálisis que te puedas hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es el inconveniente que de pronto tenemos cuando no tenemos acceso quizás a un especialista o una consulta nutricional especializada, en este caso renal, dado que, por ejemplo, no sabemos qué comer o qué cuidar? Dentro de ese contexto, por ejemplo, se reduce mucho lo que son las carnes. Básicamente, si la persona está acostumbrada de pronto a comer pollo, pescado, res, va a ser una transición, pero va a disminuir la cantidad. ¿Por qué va a disminuir la cantidad de carnes que va a consumir? De pronto solo dejamos para el almuerzo, ¿no? Un pedazo de 60 gramos como máximo, y dependiendo pues de la talla, del peso que tenga la persona. Porque justamente cuando comemos más proteínas, sucede que esto hace que avance más el daño renal, ¿no? Eso hace de que el desecho de justo esas proteínas hace que aumente la urea, la creatinina, y como el riñón ya no está filtrando de manera adecuada,
entonces tiende a acumularse y tiende a dañarse más o a fallar, ¿no? Porque al final llega un fallo renal cuando ya hablamos en el estadio casi término. Entonces, por eso cuidamos de no comer mucha proteína. En este caso, por ejemplo, una dieta lacto-vegetariana caería genial, muy buena, retrasa bastante el avance de una insuficiencia renal, siempre y cuando tampoco no exageremos en las cantidades, porque hay que tener en cuenta las cantidades que vayamos a comer. Como un ejemplo, alguna persona que de pronto pueda estar pesando, pongamos 50 kilos o unos 55 kilos. La cantidad de proteínas, cuando le calculamos que va a consumir, damos por cada kilo de peso que tiene, unos 0,8. Quiere decir, va a consumir menos proteínas de su peso que tiene. Entonces, con eso, por ejemplo, podemos llegar, los cereales van a tener cierta cantidad de proteína, la avena que consumamos, la quinoa que consumamos, tienen cierta, no tienen mucho, pero tienen proteínas, ya se contabilizan. De pronto tomamos lácteos, ¿no? Leche, y en la leche también tenemos proteínas y por supuesto también tenemos carbohidratos. Entonces, hacemos ese conteo y de pronto a veces nos queda para comer unas 4 claras de huevo en todo el día y el resto completamos pues con cereales. Y hay que tener un poco de cuidado en este contexto, ya que a veces si, por ejemplo, decimos, bueno, ya no como carnes, y las proteínas tenemos de dos orígenes. Tenemos de origen animal, ¿no? Ahí tenemos el pescado, el pollo, la res, tenemos el huevo y la leche, son de origen animal. Y también tenemos proteínas de origen vegetal, ¿no? Las menestras, las oleaginosas, en los cereales también hay, no es fuente de proteína, pero también hay, ¿no? En el arroz, en la quinoa, tenemos proteína. Entonces sucede que de pronto si nosotros no tenemos en cuenta la cantidad y solamente nos dicen no comamos carne porque si no vas a aumentar tu insuficiencia renal, pero el no comer carne quizás estoy aumentando, pues comer más oleaginosas, estoy consumiendo 2, 3 porciones de leche de pronto, ¿no? Entonces, la suma de todo eso puede ser que sea demasiado a lo que estemos consumiendo y seguimos avanzando la insuficiencia renal. Tener en cuenta mucho este punto para no fallar en el intento, porque incluso una dieta vegetariana o lacto-vegetariana, si ya estás con la insuficiencia renal en el estadio que te diagnostiquen, puede ser que avance la enfermedad. Entonces, punto importante ahí, para poder combinar y saber cuánto consumir. Entonces, para eso obviamente hay que hacer cálculos, ¿no? Y como justo nos dieron unos 10 minutos, básicamente, a veces nos dicen, miren, cuando ya están en estadios un poco más avanzados, muchos tienen algunos síntomas, como por ejemplo, el adormecimiento del cuerpo. Se sienten adormecidos, dicen, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Qué sucede? A veces no pueden caminar o les dificulta mucho el caminar. Sucede de pronto que el potasio quizás se está elevando, ¿no? Otros tienen náuseas porque ya la urea está un poco más alta. Entonces, hablando con el potasio, muchas veces dentro de algunos médicos tienden a decir no coman verduras, ¿no? No coman verduras por el potasio, no coman esto, pero eso hay que individualizarlo. Entonces hay que saber primero cómo se comporta el potasio en mi cuerpo cuando no estoy dializando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí las personas lo que tendrían que hacer es hacer algunos procesos culinarios para reducir el potasio, ¿no? Justo les van a enseñar en la parte práctica, como el congelamiento o el famoso dializado que le llaman, que es remojar en cubos, en cuadrados, las verduras, los tubérculos, por ejemplo, y estamos bajando el potasio, ¿ya? Entonces, pero si la persona cuando come un poco de papa, algunas verduras, no siente ninguno de estos síntomas como adormecimiento o el corazón se acelera un poquito más, una taquicardia o a veces unas diarreas inesperadas, puede ser porque también te puede dar una diarrea, entonces no sería necesario restringir porque necesitamos la fibra. Y además que la fibra que está presente en las verduras, en los vegetales, en las frutas también, es alimento para algunas bacterias que tenemos en el intestino y que nos ayudan a equilibrar. ¿Por qué? Porque también hay unas bacterias, tanto buenas como malas, y estas bacterias malas producen toxinas preurémicas
que si no están equilibradas adecuadamente van a pasar a la sangre y eso hace que también aumente el avance de la enfermedad. Entonces, por eso es importante la fibra y no restringirnos necesariamente con esa parte. Además, antes de terminar, también es importante que muchas personas dirán, pero yo cómo sé si tengo insuficiencia renal, ¿no? Hay que ver si tienes algunas comorbilidades. Una de ellas es diabetes. ¿Por cuánto tiempo ya tienes diabetes? Y si eres un paciente, cuando ya estás detectado con diabetes, si eres un paciente responsable, estás haciendo por ahí un poco de actividad física, consumiendo más fibra, entonces tratando de equilibrar, ¿no? Tus glucosas mantienes bien, bien, porque eso nos puede llevar a una insuficiencia renal. ¿Cómo está tu composición corporal? De pronto podemos decir, yo estoy bien, un poquito rellenito, pero capaz ya tienes por ahí una resistencia a la insulina, tienes exceso de grasa corporal, o sea, los famosos rollitos, ¿no? Ya es muy notorio, entonces hay que tener en cuenta y empezar a hacer un poco de actividad física. Capaz estamos comiendo demasiados carbohidratos y no hacemos actividad física, tratar de equilibrar nuestra dieta para bajar ello, ¿no? Y también hipertensión. Y aquí es muy importante, miren, porque, por ejemplo, a veces nos duele un poquito la cabeza y nosotros vamos a tomar un medicamento. Voy a la farmacia, me compro eso y tomo nada más. ¿No? Me duele algo, tomo. Y a veces no hacemos caso a eso y tenemos que ver también ahí, porque si me estoy automedicando porque la hipertensión es silenciosa, una enfermedad que a veces no nos damos cuenta, entonces hay que tener cuidado porque de pronto llega un momento en que esto avanza, quizás ya tienes por ahí un daño renal y las presiones están muy altas y sucede que de pronto te dicen, mira, ya estás en un estadio 5. Tengo muchos pacientes que llegaron así, ¿no? Hicieron caso omiso a los dolores de cabeza que tenían y de pronto llegaron a la enfermedad. Entonces hay que estar chequeándose por lo menos unas 2 veces al año, mínimo una vez al año, para ver cómo está todo. Cómo está mi glucosa, cómo está mi presión arterial, cómo está mi colesterol, cómo está mi composición corporal, para poder tomar acciones y prevenir estas enfermedades. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Por ahí pasó una pregunta, justo voy a responderla, ya que, y luego, si terminamos un poco más tarde, voy a conectar para responder algunas preguntas. Cuando me refiero a carnes o a proteínas de origen animal, me refiero a todo lo que es de origen animal. El pollo es un animal, la gallina es un animal, la res es un animal, el pescado es un animal, son proteínas de origen animal. Cuando nos referimos a carnes, nos referimos a todo ello, ¿ya? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso sería, profesora Tabita, creo que está por ahí. Sí, Olger, gracias, muchas gracias. Ahora vamos a entrar con Madeleine, que va a enseñarnos las técnicas para poder eliminar potasio. Como tú lo dijiste, ¿no? Hay ciertos estadios que nos permiten todavía disfrutar de las frutas o de los vegetales en su estado natural, pero hay estadios que necesitamos eliminar el potasio. Entonces, para eso entra con nosotros Made. Made, adelante. Muy buenas noches. ¿Están atentos? A ver, vamos a hacer una reacción. Vamos a hacer, a ver, una reacción a todos los conectados, ¿no? Muy bien. Es muy importante hablar de este tema, ¿no? Cuando los riñones no funcionan adecuadamente, la alimentación es de vital importancia, ya que estos son los encargados de eliminar los riñones, los desechos, los líquidos, ¿no? Y estas sustancias. Pero una dieta inapropiada puede causar serias complicaciones, ¿no? Entonces, por eso es muy bueno la prevención, ¿no? Y recuerden, no hay dieta que a todos les va a ir bien si siguen este consejo, no. Cada dieta es individualizada. Cada paciente tiene que acudir al nutricionista de acuerdo a sus exámenes bioquímicos, de acuerdo al estadio que está su patología, ¿no? Y los requerimientos, ¿no? Los requerimientos de fósforo, sodio, potasio, que son los minerales que tenemos que cuidar mucho en esta patología,
son de acuerdo a la etapa de cada paciente, ¿no? Entonces, vamos a dar indicaciones de los minerales que tenemos que cuidar, ¿sí? De acuerdo a lo que diga tu médico, ¿no? Si tú tienes sensibilidad al potasio, tienes elevado el fósforo, entonces tú tienes que cuidar, ¿no? De estos alimentos. Por eso he hecho, ¿no? Una división. He hecho una división de los alimentos con alto contenido en potasio, ¿no? El potasio es muy bueno para tu cuerpo, pero en esta enfermedad tiende a acumularse y tiende a causar daños en tu cuerpo, ¿sí? Como puede causarte alteración, ¿no? Alteración en alteraciones, ¿sí? En calambres, tensiones, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien, yo he clasificado cuáles son las frutas y los vegetales que tienen más potasio, ¿no? En cuanto a, por color, no sé si pueden proyectar, si están viendo las diapositivas, ¿no? Entonces, el color rojo, ¿sí? El color rojo significa que tienen bastante potasio, ¿sí? El color anaranjado tienen moderado y el color verde son los que podemos consumir a diario si es que no tenemos elevado el potasio. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que tienen bastante potasio? Por lo general tienen las frutas y las verduras, ¿sí? Son ricos en potasio. Entonces, ¿cuáles son los que tenemos que cuidar? Por ejemplo, el melón tiene bastante potasio, ¿sí? El banano, todos conocemos que tiene bastante potasio, ¿no? La naranja, la tuna, ¿sí? Ahí pueden leerlo en la lista, el durazno y los alimentos de hoja verde, ¿no? La selga, ¿no? El brócoli, ¿no? Tienen bastante potasio. Los alimentos que tienen medio, moderado, que se pueden consumir de 2 a 3 veces por semana, ¿sí? Tenemos, ¿no? Ahí tenemos, en cuanto a verduras, tenemos la berenjena, ¿sí? ¿Sí? Tenemos la zanahoria, tenemos el col, tenemos el pepino, ¿sí? Tenemos la beterraga, tenemos el tomate, que nos aportan también el moderado de potasio, y también tenemos las uvas en cuanto a las frutas. Y los que tienen menos potasio, y los podemos consumir a diario, como ya lo dije, tenemos el coliflor, ¿sí? El coliflor, tenemos la cebolla, los pimientos, y en cuanto a las frutas que más podemos consumir, ¿no? Son la pera, el membrillo, la manzana, ¿sí? Esas son las que tienen menos. En cuanto a las leguminosas, ¿no? Es recomendable que consumamos de una vez por semana, ¿no? Porque tienen bastante contenido en fósforo, ¿no? Entonces, es lo recomendable. Muy bien, entonces vamos a enseñar ahora las 3 técnicas que tenemos para poder disminuir, ¿sí?, la cantidad de potasio en los alimentos. Existen técnicas que nos ayudan a disminuir para que los podamos consumir, ¿sí?, para que no nos haga daño. Entonces, vamos con la primera técnica. La primera técnica, ¿sí?, vamos a proyectar las diapositivas, por favor. ¿Sí? La primera técnica que tenemos es la de el remojo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a remojar, ¿sí? Vamos a remojar los alimentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si voy a hacer leguminosa una vez por semana, entonces yo lo tengo que remojar. Lo tengo que remojar. Si son granos como las leguminosas, tenemos que remojarlo, ¿sí?, más o menos 24 horas antes. Mientras más le cambiemos el agua, es mejor. Estamos disminuyendo el potasio de este alimento. Igualmente, si queremos consumir una fruta, ¿no?, la vamos a picar, ¿no?, finamente. Mientras más fino picamos el alimento, nos va a ayudar a que podamos tener más oportunidad de perder potasio, porque el potasio es un mineral soluble en agua, ¿sí? Entonces, aplicando las normas de higiene, ¿sí?, aplicando bien, correctamente, lo lavamos, lo picamos y lo remojamos. Estas son la técnica de remojo para todos los alimentos.
más o menos un 50% del potasio estamos perdiendo si lo hacemos. Bueno, hay otra técnica, ¿sí? Miren, ¿cómo, por ejemplo, vamos a picar un vegetal? Antes de pasar a la... Miren, lo vamos a picar bien pequeñito, no en trozos grandes, ¿no? Sacándole la cáscara, porque la cáscara tiene bastante potasio. La cáscara es donde se encuentra. Entonces, bien pequeño, tiene que ser cortado el vegetal. Bueno, la siguiente técnica, ¿sí? Es la de cocción. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a lavar el alimento, ¿sí? Vamos a cortarlo, como ya lo habíamos visto, ¿no? Y luego vamos a cocinar, ¿sí? Ya sea la verdura, la leguminosa o la fruta, y vamos a cocinarlo, ¿sí? ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, la zanahoria. Ya digamos que ya está picado, ya está lavado, lo colocamos, pero con abundante agua, con mucha agua, ¿sí? Entonces, luego eliminamos esa agua. No es que esta agua vamos a utilizarla para un caldo, no. Esta agua tiene que eliminarse. Y luego, nuevamente, con el agua hirviendo, lo vamos a colocar en otra olla. Este es el proceso. Colocamos el vegetal en la olla con agua hirviendo y luego lo pasamos a otra olla con agua hirviendo. Esta es la técnica, ¿sí? De doble cocción. 2 veces el alimento pasa por este proceso. Y más o menos ahí perdemos un 75% de potasio. Y estamos consumiendo los alimentos. A veces dicen que cocinarlo a la plancha o al vapor o al horno va a servir también para eliminar el potasio. Es un error, más bien aumenta la concentración. Y por último tenemos la técnica de congelación. ¿Sí? ¿El congelador? ¿El congelador? Sí, la técnica de congelación. A ver si lo pueden proyectar, por favor. Esta técnica es la más eficaz y la más recomendada, ¿sí? Entonces, ahí se pierde también bastante potasio. Vamos a picar, ¿sí? Los vegetales, los vamos a pasar por agua caliente, ¿sí? Los vamos a escaldar y luego, ¿sí? Y luego lo vamos a colocar en nuestro congelador, ¿sí? Estos vegetales están prácticamente congelados. Y si ustedes se dan cuenta, van a entrar en contacto con agua constantemente. Entonces va a haber mayor pérdida de potasio. Como les digo, estas recomendaciones son individualizadas, de acuerdo al estadio de tu enfermedad. Si el paciente, si tu médico te dice, tienes elevado el potasio, tienes elevado el fósforo, entonces tú puedes aplicar estas recomendaciones. Ahora vamos a continuar, ¿sí? Con las siguientes indicaciones con la licenciada Judith. ¿Sí? Las preguntas las vamos a dejar al final. Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos entonces a empezar con las preparaciones, con las dietas para un paciente renal. Así es que vamos a hacer dos platos. La primera va a ser la con frutas. Vamos a utilizar en esta manzana, aquí la tienen ya picada, ¿sí? Acá tenemos ya una manzana picada. Tiene que estar, como ya lo dejó la nutricionista Made, tiene que estar completamente picada, ¿sí? Ya explicó también por qué tiene que estar picada, ¿verdad? Bien picada, porque esta fruta va a ser remojada, ¿sí? Ya esta fruta está remojada 24 horas, mínimo 12 horas tiene que estar remojada la... Nosotros tenemos que remojarla un día antes y se tiene que cambiar el agua por lo menos 2 veces, ¿ya? Así es que este tipo de preparaciones son muy planificadas. Para un paciente renal tiene que ser alimentos muy, muy planificados para que podamos tener el tiempo de remojarlo, porque ya hemos explicado que cuando se remoja,
pues se pierde el potasio, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que pierda potasio. La manzana también, pues como ya explicó, las frutas también son fuentes de potasio, y lo que queremos es eliminarlas. Para poder preparar esta compota tenemos que eliminar cáscaras, porque en la cáscara también está potasio. Tenemos que eliminar las semillas también y cortarlas finamente, ¿ya? Luego vamos a utilizar una cáscara de limón, stevia al gusto. Vamos a utilizar también una rajita de canela y un poquito de canela molida. Ahora, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, con un colador, tenemos que quitar ¿qué cosa? Tenemos que quitar el agua, ¿verdad? De remojo. Para poder prepararlo, no lo podemos preparar así. No es como la alimentación de otras personas, ¿no? Es una alimentación distinta. Así es que tenemos, si quizás por ahí tienes no sé, a un familiar que tenga un problema renal, entonces esté muy atento a cómo debe ser la preparación de él. Yo ahorita estoy procediendo a quitar el agua del remojo, ¿sí? Todo el agua del remojo. Ahora, tengo que tener yo una olla, ¿sí? Una olla con agua hervida. Es muy importante que lo tenga ya hervida. Lo tengo aquí en mi ollita ya. ¿Okay? Y acá ya tengo agua hervida. Vamos a hacer hervir el agua. El agua tiene que hervir. El agua tiene que hervir. Una vez que esto hierva, nosotros tenemos que poner la manzana, ¿sí? Tenemos que quitarle totalmente el agua, porque en el agua, pues, queda el potasio, ¿no? Como sabemos, el potasio es soluble en agua, y pues tenemos que eliminarla por completo, ¿ya? Mientras va hirviendo el agua, quisiéramos que recordar los pasos que tenemos que seguir para poder quitarle el potasio de los alimentos, ¿no? Como dijo nuestra compañera Made, tiene que haber congelamiento, ¿verdad? Se tiene que congelar los alimentos. Una forma de cómo congelar los alimentos es, para esos pacientes, es picarlo finamente, como ustedes lo pueden ver aquí. Todo está picado finamente. Todas las verduras que se van a utilizar para el arroz con verduras tiene que estar picado finamente. Entonces, cuando nosotros tenemos picado finamente, ya sea las vainitas, todo eso lo vamos a meter en unas bolsitas y lo metemos al congelador, ¿no? Y así los podemos tener en bolsitas abre fácil, las tenemos en el congelador o en tapercitos, ¿no? Y ahí vamos sacando de a pocas mientras que, a medida que nosotros vamos utilizando. También es importante el remojo, ¿ya? El remojo es muy importantísimo porque de esa manera vamos a eliminar el potasio de los alimentos, porque necesitamos, pues, eliminarlo, ¿no? Eliminar este potasio. Cambiar el agua por lo menos 2 veces, como ya se explicó, y hacer la técnica de cocción, ¿no? Que es la técnica de cocción de 2 veces, ¿ya? Entonces, esta es la siguiente. Vamos ahorita, una vez que el agua rompe el hervor, está ya el agua caliente, pero todavía demora un poquito en hervir esto. Entonces, una vez que el agua empieza a hervir, vamos a incorporar la manzana, ¿sí? Ya está aquí la manzana. Vamos a
una cuchara. ¿Ya? Y lo vamos a tapar. Una vez que esto empieza a hervir, el primer hervor, ¿ya? El primer hervor que da, vamos a botar ese agua, ¿ya? Y eso quiero que lo vean ustedes y lo vamos a hacer con paciencia, ¿ya? Con paciencia vamos a esperar que esto pueda hervir. Vamos a esperar que esto hierva. Una vez que esto hierva, vamos a hacer el hecho de que ya hirvió, ¿ya? Tiene que romper el hervor. Una vez que rompe el hervor, vamos a volver a colar, ¿ya? Son 2 veces. Recordemos que son 2 veces. Así es que vamos a colar nuevamente ese agua. Muy bien. Vamos a añadir, vamos a sacarle todo el agua posible porque este agua es rica en potasio, así es que vamos a eliminarlo. Vamos a volver a vaciar nuestra manzana para poder realizar la compota. En realidad es un poco quizás tedioso, pero a la medida que tú le vas tomando práctica, las cosas ya se te hacen un poco más fáciles, ¿no? Vamos a volver a ponerle más agua. Estoy realizando ya la segunda cocción, ¿ya? Por el tiempo quizás no estamos esperando quizás que hierva, pero el agua ya está caliente, ¿no? Cuando rompe el hervor por segunda vez, vamos a esperar un poquito más hasta que hierva, hasta que la manzana se ablande, ¿ya? En la primera quizás ya podemos botarlo en cuanto hierva, en la segunda vamos a esperar hasta que se ablande. Entonces, cuando nosotros esperamos que esto se ablande, aquí está la tapa, ¿ya? Vamos a volver a quitarle el agua, ¿ya? Vamos a volver a vaciar este agua con que se hervide. Entonces, ahí estaríamos ya utilizando esta técnica, ¿verdad? De cocción, de doble cocción, para eliminar el potasio que tenga la fruta, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos hervido, ya la manzana ya está, digamos, blanda, lo coge, ¿no? Con su mano y siente que la manzana ya está blandita, entonces bótela, ¿ya? Vamos a botar nuevamente el agua. Y luego vamos a todavía ahí hay, si nosotros quizás lo podemos aplastar con la ayuda de una cuchara, entonces vamos a sacarle todo el agua que quede, ¿ya? Entonces, no debe de ir nada de agua en la olla, ¿ya? Todo el agua que podamos sacar. Entonces, una vez que ya tengamos, vamos a volver a incorporar más agua. Yo no tengo agua caliente, ¿ya? Pero me estoy pasando también una técnica también, me estoy pasando ahorita, ¿ya? Antes de que yo ponga la olla, o sea, cuando ya terminó las 2 técnicas de cocción, yo tengo que pasar esta manzana, ¿por dónde? ¿Ya? Vamos a explicarle nada más, ¿ya? Una vez que ya pasamos la técnica de cocción 2 veces, ya realizamos la técnica de cocción, vamos a poner en agua helada, ¿sí? Acá tengo el agua helada, ¿ya? Con cubitos de hielo. Vamos a ponerlo para que de esa manera se selle el alimento, ¿ya? Este alimento tiene que sellarse porque no queremos que las vitaminas que tiene la fruta
se pierdan aún más. Entonces, es importantísimo también que realicemos esta técnica de sellar los alimentos. Y cuando nosotros utilizamos las verduras, ¿sí? Las verduras también, pues los va a sellar, se va a evitar que se destruyan las vitaminas y también después, cuando tiene contacto con el hielo o con el agua helada, pues las verduras son mucho más verdes, ¿no? En caso que utilizamos las ramitas u otro alimento verde, ¿ya? Acá ya tenemos nuestra compota, ya lo hemos sacado del agua helada, ¿sí? Hagamos de que hemos sacado del agua helada. Entonces, la compota ya está, que hierve con nueva agua, ¿ya? Esta es la tercera vez, digamos, que herviría nuestra manzana, ¿ya? Una vez que está empezando a hervir nuestra manzana, vamos a poner la raja de canela, ¿ya? Y también un poquito de, aunque esto puede ir al último también, y vamos a poner también la cascarita de un limón, ¿ya? Entonces, nos vamos a ayudar con una cuchara para moverlo. ¿Ya? Si tú crees que le echaste mucha agua, lo ves muy líquida, entonces vamos a tratar de quitarle el agua también, ¿no? De acá. Que quede, digamos, espesito. Que quede espesito con no tanto líquido, mejor dicho, ¿ya? Entonces, vamos a dejar que esto se cocine un poquito más. Y cuando ya está prácticamente listo, vamos a ponerle un poquito de stevia, ¿ya? Un poquito de stevia. Ya, esto ya está casi listo. Entonces vamos a dejar que hierva un poquito más. Vamos a taparlo. Tiene que reducir el agua, ¿ya? Para estas, como ya les dijo nuestra compañera madre, puede utilizar manzana, ¿sí? Quitándole toda la cáscara, igualito también podemos utilizar el membrillo, que también es bajo en potasio, y la pera, ¿no? Son los más recomendables para los pacientes renales. Entonces, eso es nuestra compota de frutas. No es una compota como la que nosotros normalmente comemos. Hay que tener cuidado en que tiene que estar remojado, ¿ya? Tiene que estar remojado 24, 12 horas, o mínimo 12 horas, las frutas, ¿ya? Entonces, tener también esa técnica de congelarla también, se puede congelar, y luego sacar. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que cortarlo en trocitos muy pequeñitos y dejarlo remojado así, de esa manera, ¿ya? Muy pequeñitos tiene que estar. Ahí están las indicaciones, las cantidades están especificadas en la diapositiva, ¿ya? Las cantidades están precisas allí de cuántos, la cantidad, ahí lo señala. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos lista la compota, vamos a vaciarlo, ¿no? Vamos a presentarlo ya. Ya se está perdiendo ya casi todo el agua. ¿Ya? Y lo vamos a servir, ¿ya? Yo creo que puede ser mejor en la copa. ¿Ya? Muy bien. Ya. Aquí yo tengo lista la compota. Vamos a sacar esto. Y ahora vamos a seguir con los... Muy bien. Ya tenemos la compota. Vamos a ponerle un poquito de canela. Siempre teniendo en cuenta también, ¿no? Que por más que sea una, que estemos en casa, ¿no?
yo creo que para alegrar un poquito, quizás si tengas ahí un paciente en casa, para alegrar un poquito, ¿no? Busca quizás una copita o algo, ¿no? Para poder, quizás puedes ponerle aquí, no sé, un limoncito. Claro que no es una bebida, ¿no? Pero quizás un limoncito como para decorarlo y para que la persona que lo recibe, ¿no? Que obviamente es un paciente renal, pueda alegrarse un poquito también, ¿no? Entonces, vamos a continuar ahora con la preparación del, de las verduras, ¿sí? De las verduras con arroz. Yo tengo aquí ya preparado el arroz y voy a explicar. El arroz aquí ya está listo. Ya les voy a explicar cómo lo hice también. Pero mientras les voy explicando, voy a poner esta olla y vamos a realizar prácticamente la misma técnica, ¿no? De doble cocción, ¿ya? Vamos a imaginarnos que estas verduras las hemos sacado del congelador, ¿sí? Del congelador y ya están remojadas 24 horas, ¿sí? Estas verduras vamos a utilizar para arroz con verduras. Vamos a utilizar el coliflor. Está cortado muy pequeñito también. Quizás no lo logran ver. También vamos a utilizar vainitas, ya que están también picadas pequeñitas. Y también hemos utilizado el pimentón. Y también vamos a utilizar el repollo, ¿ya? Las cantidades están ahí también en la diapositiva. Luego también tenemos los ajos. Si ustedes pueden ver, los ajos aquí están en remojo, ¿ya? Están en remojo. Aquí tengo el tomate, le he sacado la cascarita y también las pepitas, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, sacarle toda la cascarita del tomate y también las pepitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque también en las cascaritas hay potasio, entonces hay que sacarles todo lo que contenga potasio, ¿ya? Entonces, lo que lo que hice ya fue el arroz. He utilizado en esta oportunidad el arroz blanco, ¿sí? Porque si le pongo arroz integral, sabemos que todos los alimentos integrales, ¿no? El arroz integral, pues es rico en fósforo. Es por eso que estamos utilizando el arroz blanco. Ahora, para hacer este arroz blanco, yo he utilizado los ajos, ¿ya? Los ajos que tienen que estar previamente remojados. Ya dijimos el tiempo. También he utilizado el pimentón cortado finamente. Si quizás ahí puedan ver unos puntitos, ¿ya? Y también el tomate que está sin cáscara, sin pepas, finamente picado, ¿ya? Eso lo hemos rehogado en un poquito de aceite de oliva y hemos realizado el arroz. Lo hemos rehogado y luego hemos incorporado el arroz ya lavado. Le hemos puesto el agua que necesita, ¿no? En este caso yo he hecho pues 2 tazas de arroz y 2 tazas de agua que se ha utilizado sin sal, ¿ya? Sin sal. Necesitamos que este alimento, si ustedes estuvieran aquí, bueno, este alimento no tiene sal. Hay que evitar también el consumo de sal, sobre todo en los pacientes, ¿no? Los pacientes renales. Entonces, vamos a utilizar ya el arroz. Y una vez que ya tengamos listo nuestro arroz, vamos a realizar la siguiente técnica, muy parecida a, mejor dicho, ¿no? La misma técnica que ya hemos utilizado, ¿ya? Quitar el agua de remojo. ¿Ya? Vamos a quitar el agua de remojo de repollo.
el agua de remojo de coliflor, de las vainitas. El pimentón no, porque el pimentón ya entró en el arroz. Y eso son las verduras que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, una vez que ya le hemos quitado el agua de remojo, vamos a proceder a ponerlo ya en un agua caliente, ¿ya? En una olla con agua caliente, que tiene que estar hirviendo. Y cuando esta preparación ya rompe el hervor, vamos a quitar el agua de remojo, ¿ya? Perdón, el agua de cocción, ¿ya? Una vez quitada el agua de cocción, vamos a poner más agua, ¿ya? Vamos a suponer que esto ya hirvió y vamos a suponer que esto ya hirvió. Y vamos a quitarle el agua, ¿ya? Una vez que rompe el hervor, se le quita el agua, se vuelve a poner a la olla. ¿Ya? Se vuelve a poner en la olla y se le añade más agua. ¿Ya? Recuerde que ahí estoy realizando ya la técnica de cocción, ¿sí? Que son 2 veces de doble, esto se le llama la técnica de doble cocción, ¿ya? Entonces, una vez que esto hierve, ¿sí? Porque eso tiene que hervir, ¿ya? Tiene que romper el hervor, ¿ya? Recuerde que no le estoy poniendo aquí nada de sal, nada nada de sal, no tiene sal, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos utilizar para reemplazar la sal? ¿Sí? Hay especies muy importantes que se pueden utilizar en la cocina, ¿ya? Para poder reemplazar la sal. Está el eneldo, quizás lo pueden tomar ahí nota, está el eneldo, también está el tomillo, el laurel y también el limón, ¿ya? Estos 4 especies podemos utilizar, el eneldo, el tomillo, el laurel y el limón, ¿ya? En vez de la sal, ¿ya? Entonces, cuando ya hemos realizado esta técnica de doble cocción, ya empezó a hervir, vamos a volver a botar el agua, ¿ya? Vamos a volver a botar el agua. Esta sería la segunda vez, ¿verdad? La segunda vez. Muy bien. Se le quitó todo el líquido. Una vez que se le quita todo el líquido, vamos a pasarlo, estas verduras los vamos a pasar por agua helada, ¿ya? Sería por agua helada, ¿ya? Recordemos siempre, doble cocción, ¿sí? O los pasos es el siguiente, es congelamiento, doble cocción, luego el paso por el agua, y una vez que ya están nuestras verduras, vamos a utilizarlas, ¿ya? Ahora, lo que necesitamos nosotros es que se pierda tenemos que lograr de que estas verduras pierdan el máximo de agua que tengan, ¿ya? Para ello nosotros lo vamos a rehogar, ¿ya? Lo vamos a rehogar. Como yo ya utilicé aquí un poco de aceite, ¿sí? Acá ya utilicé un poco de aceite, quizás en esta parte tú puedes utilizar o rehogarlo con agua también, ¿no? Puedes rehogarlo con agua, si no quieres utilizar el aceite de oliva o lo quieres utilizar en la parte. Al final, también se puede utilizar al final. O para rehogar las verduras, ¿ya? Vamos a ponerle el aceite, ¿ya? Vamos a ponerle el aceite, digamos, un poquito nada más, como para rehogarlo,
en una, digamos, en una olla más grandecita. Y vamos a y lo que vamos a hacer es sacarle, disminuir el agua de la cocción. ¿Ya? Aquí quedó un poco también. Entonces lo que necesito hacer es esto. Dejar que esto se evapore, ¿ya? Y ahí un poquito de agüita que quedó, hay que rehogarlo. Hay que rehogarlo. Si gustas también le puedes poner un poquito de ajito picado que ya estuvo previamente remojado, entonces pues, y lo rehogas con tus verduras, ¿ya? Entonces, es un poco trabajoso, ¿no? Es un poco porque tienes que tener el agua hervida, tienes que tener también bastante agua hervida para poder... Perdón. A ver, cuidado, se cae ya. Vale. Entonces lo que tienes que tener es bastante agua, ¿sí? Bastante agua. Para que puedas, el agua caliente, siempre tener el agua caliente. Entonces, una vez que ya esto se secó, ya el agua que había ahí, el exceso de agua que quedaba ahí con las verduras, vamos a mezclarlo con el arroz. Me olvidé decirle que acá en este arroz he utilizado también el azafrán, ¿ya? Le he puesto un poquito de azafrán. Sí. Perdón. Oh. Perdón, ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, ¿verdad? Ya. Sí, se escucha. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo con las verduras. ¿Ya? Ya esta es la parte última. Vamos a mezclar con las verduras. Y esto sería nuestro arroz con verduras. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que ya tengamos listo, vamos a dejar que esto enfríe, ¿ya? No, que mejor dicho que se entibie, porque hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo muy importante, que a la persona que sufre de, pues, ¿no? De un problema renal, no hay que darle los alimentos ni calientes, ni tampoco muy fríos, ¿sí? Porque después van a tener sed, ¿no? Van a tener sed, la boca se le va a resecar, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, una vez que ya está esto listo, ya podemos ya servir y que enfríe ahí en el plato. Muy bien. Vamos a servir. Y aquí yo tengo huevo picado, ¿ya? Vamos a acompañarlo con huevo picado. Muy bien.
Muy bien. Una de las recomendaciones que podemos hacerle al paciente es que debe de comer despacio, ¿sí? Tiene que comer despacio para que pueda, la digestión pueda ser favorable. Y también hay que comer despacio para que la persona pues pueda mejorar, digamos, haya una buena salivación y no tenga que resecarse, ¿no? la boca. Entonces, es importantísimo que el paciente coma despacio. Y también otra recomendación es evitar que consuma refrescos, ¿sí? Refrescos con azúcar, obviamente, porque después del consumo de refrescos, pues va a tener también mucha sed. Entonces, hay que evitar esa recomendación. Muy bien, ahora vamos a pasar con nuestra licenciada Tarita. Pasamos con nuestra licenciada Tarita. Ok, buenas noches, y estoy en tarde, ya buenas noches. Aquí hemos traído una dieta para un desayuno, terminando ya la secuencia de desayunos para pacientes renales. Si bien es cierto, valga la aclaración, ¿no? Hay distintos estadios de una persona con enfermedad renal. Las preparaciones que hemos visto son para los estadios de pacientes renales crónicos que son muy sensibles al potasio, ¿sí? Sin embargo, para poder ver el día de hoy, he traído un ají de huevo porque es importante también el consumo de proteínas y considerar, ¿no? Como escuchamos en la primera parte, considerar el consumo de proteínas. Entonces, para un paciente renal le es más fácil sobrellevar la salud cuando se vuelven vegetarianos, porque tienen más control en el consumo de proteínas de origen animal. Recordemos que todo lo que nosotros nos alimentamos llega a nuestro organismo y son eliminados de dos maneras. Uno es por el tubo digestivo y el otro es por la vía renal. Entonces, cuando nosotros consumimos demasiada proteína de origen animal, entonces sobrecargamos a nuestro riñón. Y ahora, ¿cuánto es demasiada proteína? Yo les doy ahí la clave. Yo tengo que calcular mi requerimiento proteico. ¿Cuánto necesito yo de proteína? 0.8 por mi peso. Si es que yo estoy en un peso normal. O sea, no estoy en sobrepeso, no estoy en obesidad, ¿sí? Entonces, por eso es necesario para estas patologías acudir al nutricionista para que pueda ser mejor orientado. Entonces, si yo me siento que estoy en un peso normal, entonces voy a calcular, ¿no? 0.8 por 60 por 58 kilos, lo que usted esté pesando. Entonces, de ahí en adelante, ya usted va a ir calculando las cantidades de carnes, porque no solamente consume carnes, consume huevo, consume leche, consume yogur, y todos estos alimentos son de origen animal. Entonces, pero vamos a ahora mostrarles una preparación muy fácil, en realidad, ¿no? Voy a prender aquí, y para esta preparación he titulado un ají de huevos. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Voy a agregar aceite, un chorrito de aceite, que puede ser una cucharadita. ¿Qué más voy a poner acá? Voy a poner ajo, y voy a dejar que esto se sofría, ¿ya? Y vamos a sofreír el ajo, aquí. Una vez que está sofrito el ajo, voy a agregar una cucharada generosa de tomate. ¿Saben? El tomate tiene muchas propiedades, como el licopeno, pero para que el cuerpo lo pueda utilizar, necesitamos que este licopeno, que este tomate sea cocido, se cosa. Entonces, el licopeno es una
es un pigmento que le da a las frutas, que le da a las verduras, ¿sí? Entonces necesitamos que, y voy a bajar un poquito el volumen, y ahora, después que tengo aquí, voy a agregar la cebolla. Y voy a pedir que me traigan un huevo, y pongo aquí la cebolla, ¿sí? Muy bien. La cebolla lo sofrío. Ahora, si ya hay problemas de enfermedad renal donde el paciente o que tengo en mi casa, mi hermano, un familiar que nosotros tengamos, entonces yo voy a tener que cuidar el ingreso de potasio. Recordemos también que nuestro riñón regula el ingreso de potasio, el ingreso de sodio, ¿sí? Y el consumo de agua también. Entonces, queridos amigos, siempre estas charlas que nosotros venimos dando, nuestro gran sueño es que usted las practique, pero nuestro mayor sueño es que podamos prevenir enfermedades que nos pueden acompañar a lo largo de la vida, como son estas enfermedades renales, o de pronto, como es una diabetes también, ¿sí? Una hipertensión arterial. Entonces, miren, cuando ya está un poco ya cocido, yo agrego el huevito aquí y voy a moverlo. No es esto cosa del otro mundo, pero lo he querido hacer. ¿Saben por qué? Para que usted pueda ver que también se puede consumir. Ahora, como los pacientes, eso sí, hay que controlar en todo, desde el primer estadio, el ingreso de sodio, o sea, la sal, ¿no? La sal en estos pacientes. Entonces, pero tampoco vamos a darle desabrido, ¿no? Podemos agregar aquí le estoy agregando orégano, también le podemos agregar algunas comidas como preparó ahí nuestra amiga Judith, podemos agregarle tomillo, ¿no? Que son hierbas aromáticas que van a darle sabor a la comida de nuestros pacientes. Una vez que está ahí, usted puede presentarlo de esta manera, como yo he presentado acá. Aquí he puesto mi ajilla de huevo preparado. ¿Y qué puedo acompañar? ¿Con qué puedo acompañar? Yo puedo acompañar o con un pedazo de papa, ¿sí? O puedo acompañar con un pedazo de camote. O, sí, no es los dos, o con un pedazo de camote, o puedo sumar aquí el pan integral, Ojo, no es todo, ¿eh? No es todo. No es que me voy a comer el camote, la papa y el pan. No es todo. Es o el camote, o la papa, o el pan integral. ¿Por qué pan integral? Porque el pan blanco tiene más cantidad de sodio, tiene más cantidad de sal. Por ejemplo, el ciabatta, ese pan tiene más cantidad de sal. Y para las personas con insuficiencia renal, necesitamos cuidar el ingreso de sal. Puedo acompañarle con una quinoa, ¿verdad? Bien, ahora también voy a pedir que me traigan los champiñones. También he preparado aquí una salsa de champiñones, como hice la semana pasada, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Y también vamos a poner la salsa de champiñones que hice la semana pasada. De aquí. Muy bien. ¿Qué hacer con los champiñones? Miren, nosotros podemos picar la cebolla a la juliana, ¿no? Entonces, ¿la juliana qué quiere decir? Delgadita, a la pluma, ¿ya? Porque las personas que ingresan mayor cantidad de fibra en su dieta van a tener mejores beneficios, ¿sí? Van a tener mejores beneficios. Y aquí he puesto un poquito más de cebolla, ¿ya? Ok, vamos a retirar esto.
Muy bien. Voy a retirar esto de acá. Acá. Van a tener mejores beneficios. Muy bien. Aquí. Para su salud. Recordemos que desde la boca y todo el tracto digestivo tenemos bacterias, tanto buenas como malas. Y lo que nosotros necesitamos es que haya un equilibrio entre nuestras bacterias buenas y malas. Y para que haya un buen equilibrio y no aumenten muchas bacterias malas, necesitamos consumo de fibra. Porque las fibras van a alimentar nuestras bacterias buenas. Y esas bacterias van a hacer fermentaciones y van a provocar una buena salud en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces aquí tenemos un poquito más y voy a agregar un poquito de aceite, también un chorrito. La semana pasada preguntaban sobre el aceite de oliva si se puede cocer. Sí se puede cocer, recordemos o les informo que el aceite de oliva tiene más grasas monoinsaturadas, por lo tanto es un poquito más resistente al calor y sí podemos cocer, pero no refreír, no debemos volver a freír, Entonces, miren qué voy a hacer aquí, voy a hacer una salsita roja también, voy a freír primero, voy a freír bien mi tomate, ¿sí? Voy a freír bien frito así mi tomate, que salga su juguito. He buscado en el mercado hoy día, que llegué de Lima, he buscado tomate rojito, porque me gusta, me encanta el tomate, pero rojito, ¿no? Entonces aquí vamos a dejar que se haga un poco más rojito, y una vez que esté rojito, voy a ir picando aquí los champiñones, ¿ok? Voy a ir picando los champiñones. ¿Cómo voy a picar los champiñones? Así, a la juliana. ¿Será que los champiñones son ricos? Son bien ricos, ¿saben? Ustedes lo pueden comer incluso, así como ustedes me están viendo, esto es un champiñón fresco, incluso esto pueden agregarle a las ensaladas. Pueden agregar a las ensaladas. Solamente aquí. Bien, entonces vamos a mirar aquí. Esto está cociéndose. Una vez que está así bien cocido, vamos a dejarlo un poquito más para que esté bien cocidito. También le vamos a agregar un poquito de orégano, ¿ya? Un poquito de orégano. No podemos agregar mucha sal, porque también recordemos que hay alimentos que contienen sodio y normalmente los vegetales contienen sodio, contienen potasio. Cuán sabio es nuestro Dios, ¿verdad? Que puso todo lo que el cuerpo necesita. Sin embargo, a veces nuestro cuerpo se desequilibra porque atentamos con las cosas naturales que Dios nos ha dado. Entonces, subimos de peso, no tomamos agua, y vamos a agregar la cebolla. No tomamos agua, no queremos caminar, nos pesa subir las gradas, mejor utilizamos el ascensor, pero sabemos que tenemos que caminar, sabemos que tenemos que mantener un peso adecuado, pero nos da pereza tener ese peso adecuado. Sabemos que tenemos que tomar agua lo suficiente, pero también, ya no quiero tomar mucha agua. Miren, he escuchado a pacientes, personas que llegan al consultorio y dicen, pero yo no puedo tomar agua, el agua me da náuseas. Sin embargo, Dios nos ha dado una gran naturaleza, que nos adaptamos rápido a los cambios. Entonces, de una u otra manera, le dije que él pueda consumir agua y empezó a tomar agua. No podía tomar agua para nada esta persona, pero después, viendo los beneficios del agua, entonces, aquí dejamos morir un poquito nuestros champiñones, ¿sí? Y tiene mucho fuego mi cocinita, y puedo bajarle un poquito para que no se me seque la salsa roja y podamos servirlo, ¿no? Igual, ya está. Entonces, queridos amigos, la cocina no es cosa de salir corriendo, pero hay que ser prácticos, ¿no? Entonces, aquí
Si yo quiero agregar alguna proteína, puedo poner aquí un huevo sancochado, pero si no, para mí esto es suficiente porque además esto yo puedo acompañar con cereal, como una quinoa que hice acá, la quinoa o el champú de quinoa. Bueno, aquí tengo ya preparado y aquí tengo lo de ahora, se me ha hecho un poquito negrito. A esto no le agregué sillao porque sillao tiene sal, no le agregué sillao. ¿Con qué puedo acompañar? Con un pan integral. También puedo acompañar esto con una papa sancochada, un pedazo de camote, ¿sí? Y si yo quiero consumir menos energía, o sea, que esta energía no sea tan rápida, utilizo el camote. Si quiero tener energía rápida, una papa sancochada, que tiene más cantidad de energía. Entonces, acompañe estos desayunos. Aquí hice el día de hoy una quinoa, ¿sí? Que ya por el tiempo se me ha hecho un poquito espesa, pero no debe ser tan espesa, ¿no? ¿Cuántas cucharadas para esta taza? Aquí hay, ojo, aquí hay 2 tazas, ¿eh? 2 tazas de quinoa. Lo he puesto así. Entonces, ¿cuántas cucharadas de quinoa he usado? Unas 3 cucharadas de quinoa en 3 tazas de agua. Esto va hirviendo. Pero primero le pongo alguna fruta que puede ser durazno o puede ser piña también, que hierva, y también agrego chancaca, ¿no? Y le agrego la quinoa. Una vez que ya ha hervido, ha tomado un sabor, lo puedo presentar de esta manera. Queridos amigos, ahora vamos a entrar a la ronda de preguntas. Vamos a ver si ya Olger está con nosotros. ¿Está con nosotros, Olger? Para que podamos avanzar con las preguntas. Recordemos, prevenir es mejor que lamentar. Levántate, camina. Si bien es cierto, estamos en pandemia, pero a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, no hay quien esté en los parques. Camina, toma oxígeno, toma agua, consume frutas, consume vegetales. Todo lo que Dios ha provisto en la naturaleza para que tengamos salud. Entonces, vamos a entrar a nuestra ronda de preguntas y ya está Melanie con nosotros y las preguntas. Ahí está también Olger. Aquí estaban preguntando algo interesante, varias veces me han preguntado si estas comidas que hemos preparado hoy o hemos mostrado cómo se debe preparar es también para prevenir o es solamente ya para los pacientes que ya están con enfermedad renal crónica, ya vamos a ser ya han pasado por el doctor, ya tienen ese diagnóstico. Sí, Olger, para responder. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. ¿Qué tal? Sí, no me permitía activar el audio. Bueno, la pregunta era si es que las recetas que han preparado actualmente es para pacientes que ya están diagnosticados o es para prevenir, ¿verdad? Sí. Ya. A ver, la receta que han preparado es baja en proteínas. En realidad es para una persona que ya está con insuficiencia renal, que ya está detectado. En las cuales obviamente las cantidades pueden variar. Recordemos que para ver cuánta comida nosotros debemos de comer va a depender de varios factores o de varias variables, por así decirlo. Una de ellas es cuánto pesamos, cuánto tallamos, si es varón o mujer, la edad que tiene y si realiza actividad física o no, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas variables, vamos a ver la cantidad de comida que va a consumir. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, como yo, que mide 1,63 m, 62 y medio, la cantidad de comida capaz puede estar bien conforme me preparó. Pero para una persona que capaz mide 1,75 m, 1,78 m más que el promedio, obviamente va a tener que comer un poco más de esa comida porque los requerimientos van a ser mayores. Es para la persona que ya tiene insuficiencia renal porque tiene poca proteína. Para prevenir la insuficiencia renal, en realidad
no es necesariamente la comida la que tiene que estar, sino todo lo que llamamos para prevenir una insuficiencia renal. Lo que tengo que hacer en primer lugar es prevenir de no tener sobrepeso o obesidad, por ejemplo. Prevenir de que si tengo sobrepeso o obesidad, de pronto capaz estoy teniendo resistencia a la insulina, ¿no? Estas manchitas negras que salen en el cuellito a veces, o unas verruguitas que se llaman acrocordones, o de pronto ya me diagnosticaron con diabetes, entonces ya tengo un riesgo de padecer, tengo que cuidarme más. O de pronto tengo hipertensión arterial y todavía no lo sé, ¿no? No me he hecho un chequeo. Entonces, para prevenir hay que prevenir estas cosas más que justamente estoy mencionando. Gracias. Hay otra pregunta de una señora aquí que tiene una hija que tiene ahorita 5 años. Fue diagnosticada hace un tiempo atrás con acidosis renal, pero tuvo una renal. Y ya está mejor, vamos a hacer. Ahora ya está mejor, ya está bien, pero vamos a hacer, incluso ha cambiado de país, ha vivido en otro país y ahora vive en Perú. Y quiere saber si ella puede seguir ahora una dieta normal o debe tener prevención para que la niña no caiga de vuelta en ese cuadro. Ya, a ver, en ese caso he visto poco en pediátricos, en niños, sin embargo, si ha habido una acidosis tubular, ha habido un riesgo y su médico nefrólogo pediatra le ha dicho que hay que tener un cuidado, por supuesto que capaz hasta tiene que llevar una dieta especial para prevenir que no caiga, ¿no? Porque sí, o sea, la insuficiencia renal no solamente a veces es en adultos por malos estilos de vida, a veces la insuficiencia renal también hay en niños, incluso niños cuando nacen, por algunas circunstancias que pueden ser genéticas y otras circunstancias más que se puedan dar. Entonces, sí, lo que le recomiendo es que siempre esté en sus chequeos médicos, con su médico de cabecera, con su nefrólogo pediatra, para ir evaluando cómo va el riñón, ¿no? Porque si ya ha tenido algún diagnóstico parecido a algo que pueda llevar a un fallo renal, hay que estar constantemente de acuerdo como su médico le esté citando. Por supuesto que vamos a tener en cuenta la alimentación, y la alimentación va a ser distinta por 2 razones. Va a ser distinta a la del adulto, porque el adulto ya creció, pero en este caso el pediátrico todavía le falta crecer. La cuestión de las proteínas van a ser distintas, por ejemplo, ¿no? Porque si no le damos lo suficiente, capaz hasta no crece. En ellos tenemos que ver también su crecimiento. Ok. Bueno, hay muchas preguntas más, pero la hora se nos está pasando, así que nos vamos a ir preparando para el próximo martes. Sí, vamos a invitar a nuestros hermanos. Parece que algunos hoy no se enteraron, así que vamos a compartir la invitación para el próximo martes, ya que nuestros nutricionistas, todo el equipo está haciendo un gran trabajo para poder presentar las mejores recetas, ¿no? Pensando en la salud. Así que vamos a compartir y vamos a triplicar como la primera vez, ¿no? Más de triplicar. Así